Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Una semana más les doy la bienvenida a Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas. Y hoy vamos a hablar de justicia socioambiental y lo vamos a hacer de la mano de Jaime Tatay, jesuita, colaborador de Entre Culturas, licenciado en Ingeniería de Montes, doctor en Teología Moral por el Boston College y sobre todo un gran experto en ecología, que es un tema sobre el que ha escrito numerosos artículos y libros. La verdad es que cuando escuchamos la palabra justicia socioambiental no terminamos de saber muy bien qué queremos decir con eso o qué se quiere decir con eso. ¿Qué es la justicia socioambiental, Jaime? Sí, es verdad que es un término relativamente nuevo. Estamos más acostumbrados a oír hablar de la justicia social. Ese es el término que hemos heredado, ¿no? Y eso hace referencia a cuestiones que nos resultan muy familiares, como son los derechos laborales, ¿no? O el acceso a la educación, o el hecho de tener una sanidad, ¿no?, digna para todos. Y al añadir el término ambiental, lo que se quiere decir es que hay otra serie de cuestiones, como puede ser el respirar aire limpio, el tener agua de calidad, el poder acceder a alimentos, el poder tener un ecosistema, ¿no?, y una naturaleza para disfrutar de ella sin degradarla. Eso también hoy forma parte de esa justicia, ¿no?, de esa justicia. Entonces se fusionan, por decir así, esas dos cuestiones. ¿Y qué hay que hacer o qué se debería de hacer para sensibilizar a la sociedad de la importancia que tiene que cuidemos todos del medio ambiente? La sensibilización empieza por la alfabetización, en mi opinión. Y entonces es una tarea que atañe a la educación básica, a los sistemas educativos, pero también a otros muchos ámbitos de educación no formal, como son los medios de comunicación, como es las asociaciones, la vida familiar, ¿no? Y ser capaz de sensibilizar a la sociedad sobre estos temas implica tocar todos esos ámbitos, no únicamente el educativo, sino también, como digo, los otros que nos forman y nos van sensibilizando. Tendría que haber una asignatura en los colegios para que los peques desde, no sé, casi desde la guardería empezaran a tener esa sensibilidad sobre el medio ambiente. Bueno, la hay, de alguna manera ya la hay, ¿no? Le llaman, si no me equivoco, conocimiento del medio. Medio, sí, pero el conocimiento del medio es algo mucho más amplio, no solamente... Sí, y se complementa evidentemente con las otras ciencias naturales, que después uno va accediendo a sus conocimientos, ¿no?, en el colegio según crece, pero ahí entra una cuestión de cómo articular la formación, ¿no?, científica, básica, con la sensibilización y con el compromiso ético. No hemos mencionado todavía esa palabra, pero creo que es fundamental. No es cuestión solo de transmitir conocimientos, sino de ver también las implicaciones éticas que tienen nuestras acciones y nuestra tecnología. Y eso forma parte también de la sensibilización. Las crisis ambientales afectan a otras crisis, ¿no?, a otras crisis sociales en el mundo. ¿Crees que somos todavía suficientemente conscientes de esto? Bueno, yo creo que lo estamos empezando a ser cada vez más. Pensad el verano tan caluroso que hemos tenido aquí, ¿no?, y cómo eso afecta a la salud pública. Ese es un dato incuestionable, ¿no? Los golpes de calor, por ejemplo, o las grandes catástrofes, ¿no?, climáticas que ya estamos experimentando. Y también, y sobre esto hay evidencia de muchos estudios, como por ejemplo sequías afectan al precio de los alimentos y eso genera inestabilidad política y potencia conflictos étnicos o conflictos territoriales, ¿no? Entonces ya hay múltiples evidencias, ¿no?, de cómo las cuestiones ambientales, volvemos a la primera pregunta, afecta a temas sociales y a cuestiones políticas. Te pregunto, ¿en la justicia socioambiental el enfoque de género es importante? Yo creo que sí. Creo que sí porque en la mayor parte de sociedades hay una serie de colectivos que son los más vulnerables. Bueno, en todas las sociedades hay colectivos vulnerables, ¿no? Los enfermos, los ancianos, los niños, y en muchas sociedades siguen siendo las mujeres, ¿no?, muchas veces las que están más expuestas. Pensemos, por ejemplo, el que va a recoger agua o la que va a recoger agua, ¿no?, en muchos lugares, ¿no?, en vías de desarrollo, en países en vías de desarrollo suelen ser las mujeres, ¿no? Entonces la mujer sufre en muchos casos y en muchos lugares los efectos, digamos, más adversos de la degradación medioambiental. Por tanto, en ese sentido, la perspectiva de género sí que es relevante al analizar estas cuestiones.
¿Cómo se deberían de replantear las dinámicas de crecimiento para que la prosperidad económica, que es un fin, no sea a costa de la sostenibilidad ambiental? Bueno, esta es la pregunta del millón, como Sí. la cuadratura del círculo. Podemos elegir la expresión que queramos. Es decir, cómo conseguir un desarrollo o un florecimiento, como se dice ahora, ¿no? o la prosperidad, sin que eso implique la degradación de los recursos naturales, de la naturaleza, que permite ese desarrollo, ese florecimiento, ¿no? Esa es la gran pregunta que tenemos sobre la mesa como sociedad. Y hay muchas propuestas. Está la propuesta de la economía circular, hay propuestas de economía estacionaria, hay distintas maneras de abordar ese reto, ¿no? Y esto nos metería en un debate de tipo más académico. Pero lo que me gustaría simplemente subrayar de fondo es que el horizonte es plantearnos un tipo de crecimiento y desarrollo que no implique necesariamente un consumo y un despilfarro de recursos. Y ahí es donde tenemos un reto que no es solo técnico, es también político, es también ético, es incluso, me atrevería a decir, espiritual. Muchas veces hay un discurso de no puede haber progreso si de repente tenemos un excesivo cuidado con el medio ambiente, porque no se podría seguir avanzando. ¿Cómo podemos combatir este tipo de mensajes, ¿no? De decir, los plásticos. Bueno, ahora ya hay una sensibilidad a que no utilicemos los plásticos, pero durante mucho tiempo era casi imprescindible. O sea, el plástico era una parte casi de nuestra vida y parecía que no había progreso si no llevabas una bolsa de plástico, ¿no? Lo resumo mucho. Pero ¿cómo podemos hacer para concienciar a las personas de que el progreso no es incompatible con el cuidado del medio ambiente, del planeta? Sí, aquí creo que es importante distinguir entre países desarrollados, no sé si nos gusta esa terminología o no, pero nos entendemos, países desarrollados donde ya hay unas infraestructuras, ya se ha construido, por decirlo así, ¿no? Lo que la sociedad necesita, las carreteras, los hospitales, los colegios, y sociedades en vías de desarrollo, donde sí que hay necesidad de un uso más intensivo de los materiales, de la naturaleza, de los recursos, ¿no? Entonces, en las sociedades desarrolladas, como la nuestra, desde donde estamos hablando, el gran reto es poder vivir igual de bien o mejor con lo mismo o con menos. Y eso también sabemos que, por desgracia, estamos saturados no solo de información, sino de un montón de objetos, ¿no? Y a veces agradecemos y nos ayuda incluso, ¿no? el tener menos cosas, el vivir de una manera más sencilla, ¿no? Entonces yo distinguiría como esas dos áreas o dos regiones del mundo, ¿no? Una región donde el crecimiento va a venir vinculado a un mayor uso de los recursos y otra donde podría ser justo al contrario. Y no es un poco hipócrita cuando vemos las reuniones de las cumbres del clima, ¿no? En que los países occidentales paguen a países del tercer mundo para ocupar una cuota de usted, como no va a contaminar tanto como yo voy a pagar para que mi contaminación se la carguen a usted. Hay una especie como de hipocresía, ¿no? Yo cada vez que no sé, que hay una cumbre del clima y ves en la tele y dices, bueno, pero todo esto va a servir para algo, o al final los países ricos van a seguir pues pudiendo pagar a los países pobres para seguir contaminando, porque eso tampoco es muy ético. Bueno, evidentemente ese es un tema delicado ética y políticamente, y precisamente en las últimas dos grandes cumbres de Naciones Unidas, la del clima y la de biodiversidad de este mismo año, las dos, una de las reivindicaciones de los países en vías de desarrollo es lo que se llama el daño y la reparación, ¿no? Y cómo los países que históricamente han contaminado más o que incluso fueron colonias, potencias coloniales, cómo deberían de compensar económicamente, ¿no? El daño realizado y también ayudar a que los países en vía de desarrollo no degraden su medio ambiente, ¿no? Entonces ahí evidentemente entramos en un ámbito delicado a nivel ético y político, ¿no? Con muchas ramificaciones, y es un tema que hay que poner encima de la mesa, evidentemente, ¿no? Es parte del análisis y es lo que están reivindicando muchos de estos países, ¿no? Y ya para terminar, ¿cuáles son los grandes retos que enfrentamos como sociedad
como ciudadanos y de qué manera crees que nos podemos y nos debemos de involucrar para exigir a los responsables políticos que haya una justicia socioambiental real, más allá de las palabras, más allá de los eslogan, de la propaganda. Sí, esta es una gran pregunta, claro. O sea, los retos que enfrentamos son múltiples y complejos y cambian constantemente, ¿no? Pero sí que podríamos tomar como referencia lo que en la Agenda de Naciones Unidas se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Ahí hay un mapeo de los grandes retos que tenemos, pues erradicar la pobreza extrema, ¿no? Evidentemente ese es un reto, o mejorar la sanidad. Y al mismo tiempo, evidentemente, los otros que hemos llamado ambientales, ¿no? Es decir, preservar la biodiversidad del planeta, reducir los niveles de contaminación, asegurar que vivimos en un régimen climático estable, ¿no? Yo creo que esos son los grandes retos. Y aquí es donde nos tenemos que implicar políticamente. No podemos desentendernos de nuestro papel como ciudadanos o como miembros de instituciones o de países, ¿no? Porque ese quizás sería el otro gran reto, ¿no? Cómo todo esto lo vamos a resolver al final políticamente como sociedad, ¿no? Eso es lo que creo que cada uno individualmente podría hacer, es implicarse políticamente en el mejor sentido de la palabra. ¿Cuál será tu próximo libro? Pues no lo he pensado todavía. Quizá estoy trabajando ahora temas sobre los lugares naturales sagrados. Por ejemplo, pensemos en el Rocío, Covadonga o Montserrat, ¿no? Y cómo se encuentran ubicados en lugares de alto valor ecológico o en parques nacionales o parques naturales, ¿no? Y cuál ha sido el efecto, preguntarnos cuál ha sido el efecto que ha tenido a lo largo de la historia la presencia de ese lugar sagrado en un entorno natural y si ha sido o no un factor positivo para la conservación de ese territorio. Es un tema que me interesa especialmente. ¿Y lo ha sido? Parece ser que sí, hay evidencia de que así ha sido, pero eso hay que mostrarlo. Quizá no demostrar, pero sí mostrarlo. Muchas gracias, Jaime, por acompañarnos en este capítulo realmente tan interesante en Voces por una Causa, y gracias también a todos ustedes por escucharnos una semana más y hasta la próxima semana. Muchas gracias. Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.